Con la implementación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, ETIAS, las personas que deseen visitar algún país de la Unión Europea o de la zona Schengen deberán realizar un trámite que será obligatorio. Si bien su inscripción no califica como un proceso de visado tradicional, implica una exigencia más a la hora de pensar en viajar por el continente. El permiso que se iba a implementar en noviembre de este año se postergó para mediados de 2025. En tanto, el nuevo sistema de entradas y salidas, que es la base de datos central que rastrea a los extranjeros cuando ingresan a la Unión Europea, entrará en vigor en la segunda mitad de 2024. El Consejo de la Unión Europea confirmó esta semana que la fecha de inicio inicial se postergó debido a problemas técnicos. Inicialmente se espera que el ETIAS estuviera operando a finales de este año o más tardar a principios del próximo, informó un funcionario de la Unión Europea. Bueno, pero la nueva visa para Europa, ¿quiénes y cómo deben tramitarla? La medida fue impuesta por la zona Schengen, que la integran 27 países europeos que eliminaron los controles fronterizos entre sus ciudadanos. Tienen como objetivo lograr una mejor gestión de quién ingresa a las fronteras de la Unión Europea. Ante las recientes preocupaciones de seguridad con el terrorismo y la crisis migratoria, detallaron en el sitio oficial del permiso ETIAS. Esta sirve para realizar un seguimiento de los visitantes de países que no necesitan visa para ingresar a la zona de Schengen cuando están dentro de esta. Así ETIAS se asegura de que estas personas no sean una amenaza para la seguridad de la Unión Europea. Este nuevo permiso corre para las 63 naciones que no forman parte de la Unión Europea, pero cuyos ciudadanos actualmente pueden ingresar al territorio Schengen sin necesidad de visado, países entre los que se cuenta algunos de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. En este sentido, todos los ciudadanos del país que deseen viajar a las naciones Schengen europeos tendrán que gestionar este trámite de forma 100% online y mucho más simple que una visa tradicional. ¿Cómo funcionará el sistema ETIAS? La autorización ETIAS permitirá a viajeros de terceros países desplazarse por cualquiera de los países miembros de la zona Schengen. No hay que confundir ETIAS con una visa europea, como la visa Schengen, ya que se trata de documentos distintos e incompatibles entre sí. Para conseguir la extensión de visa ETIAS, el interesado deberá cumplir con unos requisitos esenciales muy sencillos. Primero, contar con un pasaporte válido con una vigencia de al menos 3 meses sobre la fecha de salida prevista del área de Schengen. Disponer de una cuenta de correo electrónico y tercero, tener una tarjeta de crédito o débito. Los requisitos ETIAS. Esta solicitud se hace en línea para la autorización de viajar a Europa. Una vez se dispone de los principales requerimientos, el viajero tendrá que realizar la solicitud ETIAS mediante un formulario online en el que se incluirán sus datos biográficos más importantes, que son el nombre completo, fecha de nacimiento y país de residencia. Una vez completado el trámite del ETIAS, el solicitante tendrá que compartir algunos detalles de su pasaporte. Cuando todos los campos han sido rellenados con éxito, el último paso será responder a las preguntas sobre seguridad pertinentes. Una vez completado el proceso, recibirá confirmación por correo electrónico, tanto de la recepción de la solicitud como de su aprobación. La comprobación de datos del viajero y datos del sistema ETIAS. Estos datos del solicitante serán comparados con las diferentes bases de datos de seguridad, en las que se incluye la Europol, Data, Interpol, SIS, BIS, entre otras posibles. Lo que se espera conseguir con esto es reforzar seguridad y garantizar la integridad de las fronteras exteriores en Europa, al mismo tiempo que agilizar el proceso de entrada a los países europeos convenidos. Con el sistema, el viajero podrá saber si es admitido en los países del espacio Schengen, desde antes incluso de pisar territorio europeo. La aprobación del ETIAS. La Unión Europea prevé que la mayoría de solicitudes ETIAS pueden tener una resolución en pocos minutos después de haberse tramitado. No obstante, puede que algunos tomen un poco más en ser aprobadas,
si requieren una verificación manual de los datos del viajero. Es importante que cuando tengas la autorización de viaje de ETIAS se asegure de que su nombre, número de pasaporte y cualquier otra información sea correcta. Igualmente, debe llevar siempre consigo el documento de identificación utilizado para tramitar la ETIAS. En caso contrario, podría tener problemas al ingresar en Europa. Importante, tener una autorización de viaje ETIAS válida no le otorga automáticamente el derecho a entrar en el territorio de los países ETIAS. Todos los viajeros que lleguen a la frontera siguen sujetos a controles fronterizos. La validez de la autorización ETIAS. Desde que es aprobada, la autorización electrónica de viaje ETIAS tiene una validez de 3 años. ¿Qué países deberán solicitar ETIAS? ETIAS es una autorización de viaje que está en pleno desarrollo. Todavía es posible que hasta su implementación en 2025 sean anunciados más países elegibles para tramitar este nuevo permiso para viajar a los países del espacio Schengen de Europa. Países de Latinoamérica, el Caribe y naciones como Estados Unidos o Australia, entre otras, serán elegibles para tramitar ETIAS. De igual manera, los nacionales del Reino Unido estarán obligados a tener un ETIAS válido para visitas cortas a cualquiera de los países europeos que exijan esta autorización electrónica. Actualmente necesitarán solicitar la exención de visa ETIAS todos aquellos ciudadanos que figuren en el mapa como países que requieren ETIAS. En total, nos encontramos con más de 50 países que serán elegibles para solicitar la autorización de visas europea ETIAS. ¿Para qué países se necesita tramitar ETIAS? Todos los ciudadanos de los países exentos de visa para estancias de corta duración necesitarán una autorización de viaje ETIAS. Este permiso electrónico para Europa determinará su elegibilidad para entrar en los países ETIAS. Los países que requieren una autorización de viaje ETIAS incluyen una combinación de países miembros de la Unión Europea, un total de 22, más de 4 países pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio. Todas estas naciones forman lo que se conoce como espacio Schengen. La lista de los países ETIAS estará formada por los países miembros de la zona Schengen. ¿Qué países europeos forman parte del espacio Schengen? El espacio Schengen, tal y como lo conocemos hoy, nació el 26 de marzo de 1995, tras una serie de convenios y estableciendo unas bases y reglas comunes. Desde entonces, los países que hoy constituyen el bloque Schengen se han unido a los países signatarios iniciales. Hoy el área Schengen está compuesta por diferentes países y 3 microestados, de los cuales 23 forman parte de la Unión Europea. Los países ETIAS pueden dividirse en las siguientes categorías. Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea, total de 23 países. Estados miembros no pertenecientes a la Unión Europea, total de 4 países que son Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia. Estados miembros que esperan la incursión en el espacio Schengen, total de 3 países que son Rumanía, Chipre y Bulgaria. Aunque estas naciones forman parte de la Unión Europea, todavía no reúnen las condiciones establecidas en el Acuerdo Schengen para ser miembros del espacio territorial común. A pesar de eso, para entrar a cualquiera de estos 3 países candidatos a Schengen, los viajeros de países elegibles requerirán un ETIAS válido una vez que el permiso esté implementado. Por otro lado, hay un país miembro de la Unión Europea que no pertenece al área Schengen y que tiene su propia política migratoria, es el caso de Irlanda. Sin embargo, la nación irlandesa sigue algunos de los reglamentos establecidos por la Unión Europea. Por ejemplo, permitir la entrada a los ciudadanos del área Schengen en su territorio solo con la presentación de un documento de identidad válido. Microestados de Europa que forman parte del espacio Schengen. A los países Schengen se suman 3 microestados cuyas fronteras están próximas a otros territorios que están dentro de este espacio. Estos son los miembros de la Unión Europea y, a pesar de no haber firmado el acuerdo Schengen, forman parte de la zona, manteniendo sus fronteras abiertas. Los 3 microestados son Mónaco, San Marino y el Vaticano. En conclusión, la autorización de viajes ETIAS, que no es una visa, pasará a ser un requisito obligatorio para la entrada a Europa de los turistas de nacionalidades elegibles que quieran visitar los diferentes países durante un corto periodo de tiempo. Los motivos de las solicitantes
deberán ser exclusivamente turismo y negocios. A día de hoy son más de 50 los países que necesitarán solicitar el permiso de viaje ETIAS para poder visitar el espacio Schengen. Con ETIAS se puede entrar en el territorio europeo con la frecuencia que desee por máximo 90 días en cualquier periodo de 180 días. Se prevé que este permiso tendrá que ser tramitado desde 2025 por todos los ciudadanos extranjeros que deseen entrar en los países que conforman la zona Schengen. Este sistema pretende agilizar el proceso de entrada a la Unión Europea al mismo tiempo que filtrar mediante una preselección a todos los interesados desde antes incluso que pisen el territorio europeo.